La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza. Al escudriñarla, encontramos respuestas a nuestras preguntas. Y bien, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM presentan el programa El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día y en este nuevo comienzo de año 2026. Este que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, que es parte del programa del Texto Sin Pretexto, un programa de interpretación bíblica donde analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Y en el día de hoy estamos, ¿verdad?, comenzando este nuevo año y queremos felicitar a cada uno de nuestros fieles oyentes que siempre nos ven, nos escuchan, ya sea a través de las redes, ya sea a través de Triunfo 96.9 o a través de IBN, Canal 46.1, de las plataformas en el Facebook, en YouTube, en la aplicación. A cada uno de ustedes, gracias porque durante el año 2025 fueron fieles en su sintonía y gracias a la colaboración de ustedes este programa pues ha podido mantenerse en pie y vamos, mire, comenzando este nuevo año con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma responsabilidad para seguir trayéndole a ustedes conocimiento de la palabra de nuestro Dios que edifique a la iglesia del Señor. Hoy pues estoy solito, ¿verdad? Excusamos a nuestra hermana Daluán, que debido a razones ajenas a su voluntad, pues no puede estar con nosotros. Pero estamos aquí y hoy quiero compartir una temática que me resulta interesante y quiero hablarles sobre lo que es la relevancia de la autoridad de la Biblia. Y para comenzar, quisiera leer una porción de la Escritura que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Y como siempre, antes de leer, recordándole que usted puede enviarnos sus preguntas, sus dudas, al correo electrónico en su contexto 96.9 @gmail.com o al número de teléfono. Puede enviarnos su mensaje al 787-503-4125. Y quiero leer esta porción que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y lo primero que queremos hablar es sobre la autoridad de la Biblia, porque antes de hablar de la relevancia, queremos hablar de su autoridad. Y fíjese que la autoridad de las Sagradas Escrituras, para nosotros los creyentes, es un asunto crucial, ¿verdad? La iglesia cristiana de cualquier época descansa en la autoridad que tiene la Escritura. Aquellos que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, como Salvador de nuestra vida, estamos llamados a demostrar la realidad del discipulado obedeciendo humilde y fielmente la palabra escrita de Dios. Por eso decimos que la palabra, las Sagradas Escrituras, es nuestra regla infalible de fe y conducta. Así que una persona que se aparte de la Escritura, ¿verdad?, en lo que se refiere a fe o conducta, para nosotros es una deslealtad a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, en cuanto a la autoridad de la Biblia se refiere, es importante recalcar que dicha autoridad descansa sobre dos pilares muy importantes. Estos pilares son la infalibilidad de la palabra y la inerrancia de la palabra. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Pues mire, la inerrancia declara que la Biblia no tiene errores, ¿verdad? Y la infalibilidad declara que la Biblia no puede tener errores, ¿ok? Uno declara que no los tiene y otra declara que no los puede tener, ¿ok? En ningún momento de la historia podrá tener
errores. Ahora, es importante también aclarar que esta infalibilidad e inerrancia es aplicable a los textos originales. ¿Por qué? Porque sabemos que la Biblia pues no se escribió en español, no se escribió en inglés, se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo y en el griego. Por eso es que siempre hacemos énfasis en este programa sobre la interpretación, y en ocasiones ustedes que nos han seguido pues ven que apelamos a los términos originales para poder comprender el mensaje. Ciertamente las traducciones vienen a nosotros por el esfuerzo de hombres y mujeres piadosos, gente santa de Dios, que han hecho un esfuerzo excelente y tremendo por traducir, ¿verdad?, eso que fue escrito desde hace 3.500, ¿verdad?, o 4.000 años atrás, hasta 2.000 años atrás, su literatura más reciente, y traerlo en el lenguaje que hoy lo podamos comprender. Eso nada más, tomando en cuenta los contextos, el sentido de las palabras. Créame que eso es una labor titánica, que hay que, quitarse el sombrero ante esta gente, pero no es menos cierto de que debido a ese factor humano en la traducción, pues por eso es que apelamos que la infalibilidad está en los escritos originales. Nuestra responsabilidad como predicadores, como maestros de la palabra, es procurar traer qué quiso decir el texto, es procurar qué fue lo que quiso decir el autor cuando lo dijo y en el momento en que lo dijo. Ahora, quisiera resaltar 7 causas que dan prominencia y autoridad a las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son esas 7 causas a considerar? Pues mire, la primera es que las Escrituras son autoritativas porque primero han sido inspiradas por Dios. Dios, a través de su Espíritu Santo, fue quien inspiró a estos santos hombres, a sobre 40 autores que escribieron las diferentes partes de la Escritura. También las Escrituras son autoritativas porque fueron escritas por hombres escogidos que fueron llevados a hacer esto por el Espíritu Santo, ¿verdad? No fue voluntad humana, como dice el texto, nunca fueron traídas por voluntad humana, sino que estos santos hombres de Dios pues fueron movidos por el Espíritu Santo. Pues Dios es el que en nosotros pone el querer como el hacer, y lo hizo con estos hombres en la antigüedad para que redactaran, para que escribieran. Por eso usted ve en la palabra un hilo conductor. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, usted ve ese hilo de grana que se va desarrollando, usted ve ese desarrollo gradual, y no solamente eso, sino que no se contradice ninguna de sus partes, siendo que estos 40 autores no se conocieron entre sí. Así que un detalle muy interesante. Y lo otro es que las Escrituras son autoritativas en cuanto a que están acreditadas por los que primero las recibieron. O sea, cada pasaje, cada libro, cada porción de la Escritura fue entregada a un grupo o a una comunidad de personas que validaron su contenido, que validaron su inspiración. Así que cuando esta gente la recibió como palabra dada por Dios. También las Escrituras son autoritativas, ya que son autenticadas por el Señor Jesucristo, ¿verdad?, la segunda persona de la deidad, cuando vino a la tierra. Pues si algo hizo Jesús fue apelar a lo que ya estaba escrito, y no solamente apeló a lo que ya estaba escrito, sino que Jesús lo que hizo fue que le dio verdadero sentido, verdadero significado a lo que ya estaba escrito. O sea que Jesús vino a interpretar la palabra de la manera correcta, y no como ciertos grupos religiosos de la época de Jesús interpretaban a su antojo, como dice, forzando el texto en unas áreas y tratando de que el texto dijera lo que ellos entendían que decía el texto. Y Jesús vino a darle ese verdadero sentido a la palabra del Señor.
También las escrituras son autoritativas por haber sido recibidas, transmitidas y atestiguadas por los profetas. Dios levantó una serie de profetas que validaron lo que Dios le había dado a Moisés, lo que Dios había dado y había hablado al principio, pero a la vez también testificaron sobre las revelaciones que estaban recibiendo para su época. Lo otro es que las escrituras son autoritativas, ya que es la palabra empleada por Dios. Dios y el Espíritu Santo que la trae a memoria son los que le dan autoridad a ella. Y número 7, la autoridad de la Biblia puede verse en el hecho de que sin el más leve desvío, esta verifica y satisface todo lo que dice ser. Así que todo lo que la Biblia reclama para sí misma, esa evidencia interna que ella tiene y lo que declara, pues ¿sabes qué? Nunca ha defraudado a nadie cuando va a las páginas y lee lo que ella dice que es, ¿verdad? Así que en ese sentido, nunca la escritura se ha desviado de su origen y de lo que es. Ahora, de estas 7 manifestaciones de la autoridad de las escrituras, 3 son sumamente primordiales. Primero, que la Biblia es el aliento de Dios consumado por medio de la transmisión a los profetas y hombres escogidos. 2, la Biblia es el sello real que utilizó la segunda persona de la Trinidad. Y 3, la Biblia fue usada por el propio Espíritu Santo como su propia palabra. Así que muy interesante, ¿verdad?, este aspecto. Ahora, al pasar los años, las Sagradas Escrituras han ganado autoridad externa. ¿Ok? La historia bíblica es corroborada por la historia secular de las naciones relacionadas con Israel. Los descubrimientos arqueológicos, mire, yo siempre he enseñado que los avances de las ciencias naturales, más que ser enemigas de la palabra, han sido aliados, han sido buenos aliados de la Escritura, porque lo que tal vez en algún momento la gente no quiso aceptar, pues mire, la arqueología y otras ramas de la ciencia han validado lo que dice el texto. Por ejemplo, hay ciertos individuos que dicen, pues mira, el pueblo de Israel no cruzó por el Mar Rojo. No hubo un ejército que se ahogara en aquel lugar porque pasó en seco y luego el mar se cerró. Eso dicen algunos. Sin embargo, a través de los descubrimientos arqueológicos, pues sabes que se han encontrado en el Mar Rojo, en ciertas partes del mar, osamentas de caballos, osamentas de seres humanos, carruajes de bronce. Así que eso apunta a que lo que dice el texto, pues mire, ha sido validado por la Escritura. Así que si usted es de estas personas que no se lleva muy bien con la ciencia, pues le invitamos a que al contrario, en la ciencia vea un aliado, porque las ciencias naturales siempre terminan demostrando lo que la Biblia dice. Para que usted tenga una idea, hubo el gran descubridor de las sendas de los océanos, de lo que usan hoy los capitanes de los barcos para dirigirse en el mar, de que hay unas rutas, de que hay unas corrientes de aguas que te llevan más rápido por un lado que por el otro. Pues ese descubrimiento lo hizo un hombre científico pero creyente, cristiano, que leyó en la Escritura, en el libro de los Salmos, que Dios estableció sendas en los océanos. Y basándose en eso, él comenzó a buscar esas sendas en los océanos y sí, consiguió las famosas rutas que hoy siguen los grandes navíos para avanzar en su cruce por los océanos del planeta. Así que quiero leer un escrito, ¿verdad?, de un arqueólogo de nombre William F. Albright. Y este hombre llegó a decir lo siguiente, dice: el excesivo escepticismo que mostraban hacia la Biblia importantes escuelas históricas de los siglos XVIII y XIX
ha quedado progresivamente desacreditado. Los descubrimientos han establecido uno tras otro la exactitud de innumerables detalles y han traído consigo un reconocimiento creciente del valor de la Biblia como fuente de la historia. Así que un hombre que no es creyente, pero que es científico, pues reconoce el valor de la Escritura, reconoce, ¿verdad?, la aportación histórica para nosotros los que hemos creído en el Señor y hemos aceptado su palabra. No solamente la Biblia tiene un valor histórico, sino que la Biblia contiene un valor espiritual, porque sabemos lo que ella dice, que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y lo que a nosotros nos sostiene en medio de las pruebas y en medio de las luchas, ¿sabes qué? Es nuestra fe en la palabra del Señor, es nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Lo que Dios ha dicho es lo que nos sostiene en momentos, ¿verdad?, difíciles de nuestra vida. Ahora, queremos hablar un poco, ¿verdad?, los minutos que nos quedan antes de ir a la pausa, sobre la relevancia de la Biblia. ¿Es la Biblia relevante, verdad? Muchos se preguntan si la Biblia sigue siendo relevante para la generación de este tiempo. Y quiero por lo menos comenzar con algunas definiciones. Fíjese que la palabra relevancia significa o se define como importancia o significación que destaca algo. Y en el caso de relevante, es que sobresale por su importancia o su significación. ¿Ok? Así que eso es lo que significa relevante. La pregunta que nos tenemos que hacer hoy, ¿verdad?, o que muchos se hacen hoy, es si la Biblia sigue siendo relevante, ¿verdad? ¿Qué usted cree? Muchos dicen que sí, otros dicen que no. Y si la Biblia sigue siendo relevante para las iglesias de hoy. Así que la relevancia, y esto hay que reconocerlo, la relevancia de la Biblia ha disminuido, no porque la Biblia haya perdido relevancia, sino porque cada vez más la iglesia, cada vez más en sus cultos, en su adoración, en su liturgia, cada vez carecen más del libro sagrado. Y yo, ¿verdad?, soy como generación que represento a la generación X, pues mire, nos gusta la música, nos gusta la adoración, pero si hay algo que nosotros hemos entendido es que la iglesia no puede salirse de la centralidad de la Escritura. Si hay algo que la iglesia debe de mantener es ese respeto al libro sagrado, es que en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros decimos, esté basado en lo que la palabra del Señor enseña. Algo que traigo como preocupación es que cada vez vemos más cánticos, más expresiones de alabanza o de adoración, pero que su contenido está lejos de las Sagradas Escrituras. Que su contenido parece ser más un pensamiento humanista, que parece ser más un pensamiento secularista, que parece ser más un pensamiento materialista, hedonista y otras corrientes que hay en estos momentos purulando en el ambiente. Y pareciera ser que eso es lo que le da base a muchas expresiones de adoración, a muchas expresiones de alabanza, y que nos hemos distanciado hace tiempo, nos hemos ido distanciando de lo que las Sagradas Escrituras dicen y enseñan. Si hay algo que yo creo es, mis amados, que la iglesia tiene que rescatar, no porque la Biblia haya dejado de ser relevante, no, es que la sociedad moderna, ¿verdad?, la civilización moderna necesita regresar al libro, necesita regresar al tiempo de estudio, necesita regresar a ese tiempo de búsqueda en la palabra
del Señor. Necesita adentrarse nuevamente en las páginas de la Escritura y encontrar en ellas sus expresiones de alabanza, encontrar en ellas sus expresiones de adoración. Y ciertamente, amado, vivimos ahora en una época donde la inteligencia artificial se está apoderando de todo. También, y aprovecho la coyuntura para compartirlo, soy predicador, soy maestro de la palabra por la gracia del Señor, pero me preocupa que ahora en muchos lugares y en muchos altares se recurre a la inteligencia artificial, y esto es una herramienta, lo sabemos, pero se recurre para la confección de sermones, de predicaciones, y yo soy de los que me atrevo a decir que un sermón hecho por la inteligencia artificial es un sistema de algoritmos en una computadora, en un servidor. Pues ¿sabes qué? Para mí es un sermón sin alma. Para mí es un sermón que no está condimentado con el sazón del Espíritu Santo. Y si hay algo que la iglesia en el año 2026 no puede permitirse, es que le deleguemos a la inteligencia artificial, le deleguemos la labor, ¿verdad?, de impartir a la iglesia la enseñanza, la doctrina, el así dice el Señor. No, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Necesitamos mantener una iglesia que cultive su relación con Dios, que cultive su profundidad en el Espíritu, que necesitamos que en este tiempo más que nunca los ministros de Dios, los predicadores, vuelvan al lugar secreto, vuelvan al lugar de la intimidad, vuelvan al secreto de su habitación para hablar con el Señor, para que sea Dios. Sí, utilizamos las herramientas para una ayuda, para una cosa que otra, pero que sea Dios quien dictamine, que sea el Espíritu Santo quien revele cuál es la necesidad de la iglesia, que sea el Espíritu Santo el que establezca cuál es el alimento, cuál es el menú que se le va a brindar al cuerpo de Cristo. No hacerlo es faltarle a nuestra labor, faltarle al llamado que Dios ha puesto en nuestras manos. Y no podemos, amados, si los demás lo hacen, pues que cada cual, ¿verdad?, sea responsable delante de Dios. Pero nosotros tenemos que en algún momento rendirle cuenta al Señor por lo que ha puesto en nuestras manos hacer. Así que, mis amados, cuando regresemos, vamos a seguir hablando de la relevancia de la Escritura. Vamos a hablar de cuán importante es esto y qué implica esto para la iglesia. Pero les recordamos, como siempre, necesitamos que usted siempre se mantenga enviándonos sus dudas, sus preguntas, ¿verdad? Acuérdese de escribirnos a nuestro correo electrónico en su contexto, ¿verdad? 96.9@gmail.com y al 787-503-4125. Ahí usted nos puede enviar su mensaje regular, o a través de la aplicación del WhatsApp usted nos los puede enviar, y créame que con mucho gusto vamos nosotros, ¿verdad?, a contestar y a trabajar cada una de sus preguntas. Como dije al principio, nuestra hermana Dalván, por razones ajenas a su voluntad, no pudo estar en el programa de hoy, pero estamos aquí para poder impartir una enseñanza, ¿verdad?, y animarle a que cada día usted siga amando, usted siga deleitándose en la palabra del Señor. Si usted se está conectando al final de esta media hora, pues ¿sabes qué? Te invitamos que no te vayas. Mantente ahí escuchándonos en la radio o viéndonos a través de las redes. No te despegues, porque vamos a regresar con más de este programa. Así que este es el pastor Isaac Ruiz y tu programa El Texto Sin Pretexto. Así que en breve, en unos minutos, regresamos con más de tu programación del Texto Sin Pretexto. Te esperamos. Sigue con nosotros en El Texto Sin Pretexto. EBN Televisión te desea muchas felicidades.
¿Estás listo para nuestra nueva programación? EBN Televisión, Canal 46.1, presenta nuestro bloque de la 1 de la tarde. Los lunes, Alcance Total, con el pastor Alberto Rosario. Los martes, el pastor Jorge Lucas Escribano te espera en Hablemos de la Palabra. Los miércoles, la nueva temporada de En 50 Minutos, con los pastores Juan Carlos Ramírez y Rafael Lavoy. Los jueves, disfruta de testimonios y palabra con los pastores Madeline y Josué Troche en El Dios de Toda Gracia. Y los viernes, el Texto sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz y Daluán Nieves. Esto es lo nuevo, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en EBN Televisión, Canal 46.1. Ya regresamos con más de El Texto sin Pretexto. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto sin Pretexto. Si no nos habías visto en la primera media hora de nuestro programa, que te saluda es el pastor Isaac Ruiz, parte del programa del Texto sin Pretexto. Y estamos contentos porque estamos comenzando un nuevo año 2026, así que no te despegues, mantente ahí. Si quieres ver la primera parte de esta programación, pues sabes que puedes esperar que termine el programa y luego lo vas a ver diferido en las plataformas. Puedes entrar a las plataformas de Triunfo 96.9 en Facebook, como también a la plataforma en Facebook de EBN, Canal 46.1, ¿verdad? EBN en español, 46.1. Ahí usted puede también conectarse y escuchar y ver el video de nuestro programa. Y no solamente eso, sino compartirlo con todos aquellos que usted entienda que puedan edificarse con este espacio de este programa educativo de la palabra del Señor. Y estuvimos hablando en la primera media hora sobre un tema muy interesante, la autoridad de la Escritura y su relevancia. Así que vamos ahora a empezamos a hablar de la relevancia. ¿Qué es la relevancia de la Escritura? Eso lo estuvimos definiendo al final del pasada media hora del programa. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué en muchos lugares, por qué muchas iglesias y muchas personas que dicen ser parte de la iglesia de Cristo piensan que la Biblia ha dejado de ser relevante? Pues mire, en el tiempo actual en que estamos viviendo, existe una crisis en la palabra, en la confianza de la palabra revelada de Dios. Muchos hoy en día han preferido utilizar medios modernos o culturalmente más adecuados. Inclusive a veces veo mucho pensamiento humanista, mucho pensamiento secular que se ha permeado, que se ha movido dentro del ambiente eclesiástico. Y pues ya no nos atrevemos a señalar las cosas como la Escritura las señala, porque preferimos ser políticamente correctos, porque no queremos que la gente se ofenda, y entonces hemos renegado, echado a un lado el mensaje de la palabra del Señor. Ahora, también otro factor es que leer la Biblia, escucharla de forma activa, meditando en ella, es algo que pertenece, según el criterio de algunos, a un tiempo pasado. O sea, hay muchos que inclusive, si usted le pregunta, si usted fuera a hacer un cuestionario, ¿cuántos minutos saca la gente que va a la iglesia en el diario vivir para leer la Biblia, para meditar en ella? Es más, ya la gente ni siquiera carga la Biblia, porque como ya la tenemos en nuestros aparatos electrónicos y no hay nada malo en ello, pero realmente nos sentamos un tiempo, o sea, más allá del Facebook, del TikTok, del Instagram, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la Escritura versus el tiempo que le dedicamos a otras cosas como las redes sociales?
¿verdad? Yo creo que si hiciéramos una encuesta, los resultados serían sorprendentes, ¿verdad? Así que, y ya no le damos ese espacio dentro de nuestra vida cotidiana a la palabra del Señor. Así que, basándonos en eso, entonces sería raro que creyéramos que sigue siendo relevante para otros cuando nosotros como iglesia hemos decidido o aceptado que ya no nos habla con tanta autoridad o con tanta importancia en nuestras propias comunidades de adoración. Es más, a veces he escuchado personas, y yo creo que la psicología es una herramienta y otras ramas del saber y de la medicina son herramientas, pero he escuchado personas estableciendo en sermones o en predicaciones un pensamiento totalmente psicológico, ¿verdad? Que va contra lo que dice la Escritura. Algo como, por ejemplo, los seres humanos nacemos totalmente buenos. Eso es una expresión que se utiliza mucho en la psicología, sin embargo, es una expresión que va contra lo que la Escritura enseña. Pues la Escritura, el rey David dijo en un momento dado, en pecado me concibió mi madre. La versión popular de la Biblia dice, soy malo desde que nací. Así que, pues eso es un ejemplo de cómo hemos sustituido lo que la palabra de Dios enseña por los nuevos descubrimientos filosóficos o científicos, ¿verdad? O de líneas de pensamiento. Vemos cómo se quiere establecer por encima de la Escritura. Es más, les comparto, mis amados, que hubo recientemente una adaptación de la iglesia romana a los 10 mandamientos, porque el residente de Roma entiende que, pues mira, hay que cambiar los 10 mandamientos para adaptarlos a las nuevas generaciones, y sí, hizo un cambio y lo estableció, y han dicho constantemente que la Biblia tiene que cambiar. Es más, hablaron y pensaron en hacer una readaptación de la Escritura para que le hable a la persona moderna. Sin embargo, he escuchado mucho esta expresión. La expresión que dice, haga que la Biblia sea relevante. Y decir eso es como decir, tráeme agua mojada. Tráeme agua que me moja. O sea, el agua por naturaleza moja. Y la Biblia por su naturaleza espiritual, ¿sabes qué? Es relevante. La Biblia no hay que hacerla relevante. La Biblia ya es relevante de por sí. La Biblia es relevante porque la inspiró Dios. Y ¿sabes qué? La Biblia nos ha hablado en todas las épocas, en todos los tiempos. Así que no se trata de hacerla relevante, es que nosotros necesitamos regresar al texto sagrado. Ahora, la Biblia es importante que entendamos, no necesita un cambio de imagen. La Biblia no necesita una actualización contemporánea para que sea relevante para una audiencia contemporánea. No, la Biblia de por sí nos habla. Es más, cuando vamos a la historia, usted sabe la cantidad de personas que ha tenido un cambio, que ha tenido una transformación. ¿Por qué? Porque se acercaron al texto sagrado, porque en algún momento miraron a lo que dice la Escritura. Y como la fe viene por el oír la palabra ha hecho por medio del Espíritu Santo, ha hecho la transformación en estas personas. ¿Sabes qué? Hoy los maestros, predicadores, debemos enseñar y debemos predicar la palabra, pero nunca lo podemos hacer mejor que el texto. Por eso, si hay algo dentro de todas las ofertas homiléticas que existen para entregar un mensaje, que si mensajes temáticos, ¿verdad? Que si mensajes devocionales, yo siempre que si mensajes, ¿verdad? De corte temático, pues siempre he optado por el famoso mensaje exegético, expositivo,
porque ¿sabes qué? ¿Qué tipo de mensaje es ese? Ese es el mensaje que toma el texto y lo va desmenuzando y vamos viendo qué nos está diciendo la palabra, porque a veces en otros tipos de entrega de mensajes se cuelan las ideas humanas, se cuelan las formas de pensar humano y tenemos que procurar que siempre lo que hablemos de la Escritura se mantenga tal y como aparece en la Escritura, porque no hay palabra más bonita que la que dice el texto. Yo puedo tratar de reformularla, yo puedo tratar de que se escuche mejor, que se escuche más moderno, pero no, hay que dejar que se escuche como fue escrita para que haga el efecto, amén, y que no sean las ideas humanas las que se cuelen en el proceso de enseñanza y de predicación. Fíjese que un alumno de la Universidad de Howard Hendricks dijo: la gente me dice que quiere que la Biblia sea relevante. Y él dijo: tonterías, la Biblia ya es relevante. Tú eres el que es irrelevante. Porque a veces nuestra mente se ha materializado tanto, se ha modernizado tanto, se ha secularizado tanto, que es nuestra mente la que está distante a lo que dice la palabra del Señor. Pero para que entonces podamos mantener esa relevancia, para que no perdamos, que nuestra mente se vuelva irrelevante a la Escritura, tenemos que mantener el enseñar a la gente. No se trata de que cuando prediquemos bombardeemos a la gente de versículos bíblicos. Hay personas que por modus operandi en su predicación lanzan verso tras verso, pero no hay una explicación. No hay un buen trabajo de interpretación bíblica que la gente pueda comprender, que la gente pueda internalizar lo que la palabra del Señor dice. Así que predicar es enseñar a la gente la verdad de las Escrituras. No es enseñar las Escrituras. No es que usted cite de memoria lo que dice el texto. Es que le enseñe a las personas la verdad que encierra la palabra del Señor. Es equivalente a hacerlo comprensible. En otras palabras, es hablar de una manera comprensible, ¿verdad? Es enseñar de tal manera que la gente pueda ¿qué? Comprender. Porque mire, la Biblia, y esto hay que reconocerlo, la Biblia fue escrita 3.500 años a 2.000 años atrás, en contextos muy distantes. Y usted sabe que este ha sido el esfuerzo de este programa. Por eso se llama el texto sin pretexto, porque buscamos mantener e interpretar la Biblia basada en su contexto. Pero a veces se nos olvida de que los símbolos, las ideas, ¿verdad?, están arraigadas en un contexto de 2.000, de 3.000 o casi 4.000 años atrás. Y necesitamos la sabiduría del Espíritu Santo para poder sustraer esa verdad, ese principio que no cambia, ese principio que sigue siendo el mismo, pero traerlo a nuestra realidad existencial, traerlo al tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Así que, amado, por lo tanto, la pregunta clave para nosotros no es si la Biblia es relevante. La verdadera pregunta debe ser: ¿es mi sermón o mi enseñanza relevante? Porque ya de por sí la Biblia es relevante, pero lo que yo estoy hablando, cómo yo estoy transmitiendo el contenido de la palabra, ¿está siendo relevante para mi generación? Hay una diferencia entre decir la verdad y que la gente realmente escuche lo que dice el predicador. Nosotros tenemos que desarrollar, por la gracia de Dios, la habilidad de que la gente nos comprenda. Predicar no se trata de que le pasemos por encima, de que demostremos que sabemos mucho. De esto no se trata. Se trata de que en el vernáculo, en el lenguaje, en la cultura contextual en la que vivimos, que la gente pueda asimilar la palabra,
que la gente pueda comprender el principio que ella transmite. Porque solamente así la gente va a amar el libro sagrado. Ahora, debido a que la Biblia es un texto antiguo, los predicadores y los maestros debemos comunicar la verdad de las Escrituras a una audiencia contemporánea, ¿verdad?, de una forma relevante. Tenemos que hacer que nuestro sermón sea relevante, cerrando la brecha, lo que llamamos el puente hermenéutico. ¿Qué es ese puente hermenéutico? Nosotros estamos aquí en nuestra realidad, la Biblia está en su realidad de 2000 a 4000 años atrás y tenemos que cerrar esa brecha. Tenemos que acercarnos como si fuera un viaje al tiempo y traer el principio, la realidad del pasaje a cómo se aplica, a cómo se contextualiza en mi realidad de hoy. Para enseñar bien a la gente, los predicadores y los maestros debemos superar algunas barreras de comunicación. Mire, reconozco que muchas veces caemos producto de las famosas muletillas. Reconozco que en ocasiones usamos inconscientemente formas de hablar que no permiten que el mensaje llegue, que no permiten que el mensaje sea claro y transparente. Por eso siempre como predicadores, maestros, acordémonos que somos comunicadores y tenemos que procurar que al comunicar la verdad de la palabra, las personas que me escuchan lo puedan comprender. Que no es que seamos perfectos al 100% en nuestra manera de hablar, siempre hay espacio para mejorar, siempre hay espacio para decir las cosas de otra forma, pero que procuremos que nuestra manera de comunicar, de transmitir el mensaje, sea transparente, sea claro. Y no le digamos a la gente, y esto se lo digo a los predicadores y a los maestros, nunca le diga a su audiencia, ¿me están entendiendo? La responsabilidad no es de la audiencia entendernos. La responsabilidad es de nosotros los comunicadores hacernos entender. Así que en vez de usted preguntar, ¿me están entendiendo? Usted debe de preguntar, predicador, maestro, comunicador de la palabra, evangelista. Pregunte, ¿me estoy haciendo explicar? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque la responsabilidad está de nuestro lado. También debemos superar las barreras interpretativas y hermenéuticas. Mire, si hay algo en lo cual nosotros debemos de especializarnos cada día más, es en la interpretación de la Escritura. Y ¿sabes qué? Mientras más años pasan, mientras más se va modernizando la sociedad, mientras más se va modernizando el mundo, ¿sabes qué? Mayor es la barrera interpretativa, mayores son las barreras hermenéuticas. ¿Por qué? Porque hay cosas que usted le puede hablar a las generaciones modernas y ellos no comprenden, no saben de qué se les está hablando, porque a veces partimos de la premisa de que todo el mundo nos comprende. Sobre todo aquellos que predican en ambientes evangelísticos. A veces somos muy dados a hablar en maneras muy simbólicas. ¿Por qué? Porque el mensaje del evangelio la Biblia tiene muchos símbolos. Y a veces pensamos que personas que nunca nos han escuchado, que nunca han visitado una iglesia, pueden comprender el mensaje simbólico tal como nosotros lo transmitimos. Así que necesitamos cerrar esa brecha interpretativa y hermenéutica. Debemos cruzar esos puentes hermenéuticos y para nosotros hacerlo necesitamos nosotros mismos, ¿sabes qué? Superar algo que nosotros le llamamos lentes interpretativos. Cuando nosotros nos acercamos al texto, tenemos que procurar buscar la verdad tal y como está en la Escritura. Echando a un lado si soy hombre, si soy mujer, si soy rico, si soy pobre,
si soy pentecostal, si soy bautista, si soy metodista o presbiteriano, pues ¿sabes qué? Tengo que echar esos lentes interpretativos a un lado y procurar ver la verdad del texto, la verdad de la palabra, para que pueda hablar a mi vida. Ahora, para que la relevancia regrese a nuestros sermones, para que la relevancia regrese a nuestras enseñanzas, debemos procurar tres cositas y con esto vamos terminando. Primero, la intimidad con el Espíritu Santo. Por eso les hablé en un momento dado los avances con la inteligencia artificial. Muy bien por los avances, las herramientas que podamos usar, amén. Pero nada sustituye la intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Nada sustituye la conversación de Dios con nosotros y nosotros con Dios. También necesitamos mantenernos siempre constante en una capacitación en las Sagradas Escrituras. No importa los años que llevemos en el Evangelio, no importa los años que llevemos predicando la palabra, ¿sabes qué? Necesitamos todos los días beber de la fuente. Siempre Dios tiene algo nuevo, fresco en la palabra que nos ministra, que nos habla y que nos enseña. Y el último punto, el conocimiento cultural y subcultural de nuestras comunidades de fe. Por ejemplo, la Iglesia de Dios Pentecostal tiene sobre 560 y tantas iglesias en todo Puerto Rico. Y he visitado muchas de ellas. ¿Sabes qué? No hay una iglesia que se parezca a la otra. Porque cada contexto, en cada barrio, en cada parcela, en cada rincón de Puerto Rico y del mundo, hay culturas y subculturas. Y tenemos que saber llegar, ¿verdad?, con el mensaje, que es el mismo para todos, pero llevándolo en un lenguaje que la cultura y la subcultura donde estoy lo puedan comprender. Así que hemos logrado hablar hoy sobre la relevancia de la autoridad de la Biblia. Así que no olvidemos que la Biblia tiene autoridad en sí misma y que la Biblia sigue siendo relevante. Como últimos comentarios, queremos enviarles saludos a todos aquellos que siempre se conectan, a todos aquellos que siempre están ahí, que nos escuchan en la radio, pastores, compañeros, maestros, estudiantes, a todos los hermanos que se conectan en las redes, a los que nos ven a través de EBN por el televisor, los que nos ven por YouTube o por la aplicación nos escuchan, a cada uno de ustedes, gracias por su fiel sintonía y gracias por siempre enviarnos sus preguntas. Y si usted se está conectando al final, sepa que este programa queda diferido en la plataforma del Facebook de Triunfo 96.9 y de EBN, canal 46.1. Y envíenos sus preguntas, envíenos sus dudas al correo electrónico que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com. Y también reciba o puede enviar sus preguntas al número de teléfono a través de mensajería, mensaje regular o mensaje a través del WhatsApp del 787-503-4125. Repito, 787-503-4125. Así que usted envíelas ahí y con mucho gusto vamos a poder responder a cada una de sus dudas y de sus preguntas. La semana próxima, si así el Señor lo permite, estaremos de vuelta tanto la hermana Dalván como este servidor para seguir contestando sus preguntas, para seguir, ¿verdad?, trayendo luz sobre la palabra del Señor. No se olvide que, amado, un texto sin un contexto forma un pretexto y eso es lo que queremos evitar en este programa. Queremos mantener siempre un conocimiento diáfano, transparente de la palabra de nuestro Dios. Si usted que nos está escuchando no asiste a ninguna iglesia, siempre le exhortamos a que busque una iglesia. Busque una iglesia donde se predique el evangelio completo. La Iglesia de Dios Pentecostal
tiene sobre 500 tantas iglesias en todo Puerto Rico, en cada uno de nuestros barrios, en cada uno de nuestros 78 municipios. ¿Sabes qué? Tenemos iglesias, así que busque una iglesia. Si no es una iglesia de Dios pentecostal, pues una iglesia que se predique la palabra del Señor, que se predique el mensaje, que se predique que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que vuelve por segunda vez. Ese es el evangelio cuadrangular. Ese es el evangelio que nos presenta el Nuevo Testamento. Así que lo que está fuera de eso, pues está por demás. Así que ahí están los 4 pilares del mensaje cristocéntrico. Así que este ha sido su servidor, el pastor Isaac Ruiz, y nos estaremos viendo en un próximo episodio de tu programa, El Texto Sin Pretexto, deseando que la gracia, que la paz, que la bendición del Señor sea hoy contigo, con los tuyos, hoy, mañana y siempre. Bendiciones. Hasta la próxima. EBN Televisión y Triunfo 96.9 FM presentaron al pastor Isaac Ruiz y Daluan Nieves en El Texto Sin Pretexto. Puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a nuestra dirección electrónica en su contexto 96.9@gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.